Continuamos. Nos hace muy feliz escuchar vuestras voces. Algunos de los que ven el programa incluso descuelgan el teléfono, marcan nuestro número, que es ese, 902-090-714, y nos dicen cosas como esta. Yo el mensaje que quería decir, por favor, es que con todos los debates que hay, yo soy una ciudadana de Jerez de la Frontera. Se está hablando ahora mismo del ayuntamiento, se está hablando de la alcaldesa que teníamos. Lo más triste del caso es que va a haber un juicio, porque se meterán en juicio para ver dónde esta señora ha metido esos millones que ha dejado, que todos los jerezanos sabemos lo que ha pasado. Y va a haber un juicio, y lo más triste es que lo vamos a pagar los ciudadanos también, el coste de que corresponda al juicio. Por favor, ya está bien, ya está bien. Bueno, pues una ciudadana andaluza, pues molesta. Es que la paciencia también se agota y es lógico, y además el caso concreto de la exalcaldesa de Jerez, que hemos hablado alguna cosa de ella, no mucho para lo que podíamos haber hablado, las cosas como son, es particularmente escandaloso. O sea, porque es que citábamos el otro día, acuérdate cuando estaba Joaquín López Sáez con nosotros, casado con una jerezana, precisamente, por eso también es un buen conocedor de Jerez, y charlábamos, bueno, pues de cómo una ciudad, que era una ciudad muy potente, muy capaz, que había desarrollado un urbanismo muy interesante y un montón de proyectos, y que era, en definitiva, una ciudad rica, se había quedado en el transcurso de las dos legislaturas que esta señora había estado allí rigiendo los destinos de la ciudad de Jerez, se había quedado con una deuda de casi 1.000 millones de euros, que es una barbaridad, y está Jerez en este momento arruinado, soportando, bueno, pues problemas y conflictos y tensiones constantes. Y claro que efectivamente, como está encausada esta señora, al menos que yo recuerde, en 3 temas distintos, pues lo que dice al final la espectadora es que a ver si encima les va a tocar también a los ciudadanos pagar las defensas jurídicas de la señora alcaldesa. No tiene por qué tener algo que ver, pero yo esta mañana escuchaba, pues nos desayunábamos con la noticia de que el señor Chirac era condenado, ¿no? Exalcalde de París, por unas series de cuestiones que tienen que ver con lo que, bueno, pasa en otros países del mundo y en otros ayuntamientos. Y en más razonable, hemos visto además casos recientes en otros países, cuando también por las crisis económicas que hemos estado viendo y fundamentalmente por las crisis financieras, y hemos visto casos en los que se han reclamado responsabilidad de los administradores públicos. Si ya es evidente además que se pide responsabilidad a los administradores mercantiles, ¿por qué no se va a pedir responsabilidad a los administradores públicos? Claro que sí. Bueno, pues escuchamos otra llamadita que tenemos por ahí. Pues buenas noches, buenas tardes. Mire, yo opino que ya va siendo hora que los políticos, da igual que sean socialistas, que sean del grupo que sea, que vayan devolviendo el dinero que han robado a los andaluces, y si luego tienen algún castigo, que vayan a la cárcel. No podemos seguir que sigan robándonos a los andaluces, todos los andaluces honrados, que pagan nuestros impuestos y nuestras obligaciones, que vengan por su carita creyéndose que son más listos que nadie, y que tengamos que estar aguantándolo, y que sean la ruina de Andalucía. A pagar, a devolver el dinero y a la cárcel. Muchas gracias. También lo tiene muy claro. Al final, fíjate lo que están reclamando: honradez, transparencia, claridad. Bueno, que eso es algo que debería ser inherente, ¿no?, a un cargo político, una responsabilidad de una persona, de un servidor público, pero que sin embargo se está viendo, ¿no?, caso tras caso, año tras año, que es muy difícil de cumplir con ello. Es que es doloroso lo que dice esta persona, esta amiga. Es doloroso que, claro, los ciudadanos, claro, estás pensando lo que nos cuesta a todos pagar los impuestos, lo que nos cuesta, te lo quitas de lo que tienes para otras cosas, y dices, no, hay que pagarlo, las obligaciones que tenemos todos pecuniarias a la hora de pagar y tal, y después, claro, que leas en un periódico, escuches en un programa de televisión o en la radio que alguien supuestamente se ha llevado tal... Te cabrea. Hombre, eso está Te claro, cabrea, Fernando. Pero yo creo que el camino que la señora ha intentado transmitir es el correcto y el adecuado. Primero que paguen y después a la cárcel.
No primero a la cárcel y después ya veremos. No, no. Pero que paguen, devuelvan lo que se han llevado y luego a la cárcel. Después decía que eran los socialistas o cualesquiera otros. Si se refieren a la Junta de Andalucía, es que nada más que puede ser el PSOE, no hay otro. Los últimos 32 años estaría todo prescrito ya si hubiese anteriores hace 32 años. Con lo cual, yo creo que es absolutamente importantísimo y trascendental para Andalucía que se produzca un relevo que es necesario porque esto hay que airearlo. Y porque la señora tiene absolutamente toda la razón en estar absolutamente indignada. Hay que levantar las alfombras, porque las alfombras están ya soldadas al suelo, ya no se pueden ni levantar. O tiene que salir volando. En fin, bueno, después escucharemos alguna llamada más, pero es el momento de hincarle el diente a otro tema. Hincarle el diente, estamos hablando de los gastos de Navidad. Los andaluces nos gastamos cada año, desde hace ya unos cuantos, cada vez menos. La cosa está regular. Almudena. Poco a poco se van acercando las fechas más señaladas del calendario y los españoles y andaluces cada vez tenemos menos dinero para gastar en esta Navidad. En concreto, 540 euros. Hace 4 años nos gastábamos 250 euros más por personas, gastos de lotería, gastos de regalos y también en ocio, pero lo vamos a ver con más detalle en el siguiente vídeo. Los andaluces recortarán su gasto esa campaña de Navidad por 4º año consecutivo, con un presupuesto medio de 540 euros por persona, lo que supone un 17,2% menos que en el ejercicio pasado. Este informe también señala que los andaluces se sitúan ligeramente por debajo del gasto de la media nacional, que también baja un 17% con respecto a la Navidad anterior. En Andalucía, al igual que ocurre en el conjunto del país, el gasto medio por ciudadano no ha dejado de bajar en los últimos 4 años y en el caso de Andalucía ha descendido de los 794 euros a 540, es decir, 254 euros menos, lo que supone un descenso de más del 30%. El mayor recorte del gasto se producirá en el apartado de ocio, que se reducirá un 41% con respecto al año pasado. Los españoles destinan un 14% menos a la compra de lotería, con una media de 100 euros, lo que supone que entre el sorteo de Navidad y el niño se comprará de media 5 décimos por persona. El estudio pone de manifiesto la difícil situación que atraviesan miles de familias en el país, que por 4º año consecutivo deben recortar sus gastos en esta época debido a los problemas económicos que se padecen. Miquel. Bueno, pues de hecho, bueno, a nosotros, a mí en concreto, pues, me repercute, bueno, algo más yo creo que repercute a todo el mundo, porque nos dedicamos a la hostelería. Entonces, claro, la hostelería ha sufrido un gran palo, no ya solamente en la fecha de navideña, sino en la situación actual del país, ¿no? El número de paros va aumentando hasta que no empieza a bajar de la raya el número de parados. Aquí no se genera ningún tipo de riqueza, ni de gasto, ni de nada, mientras no se cree empleo. Entonces, ¿eres dueño de un restaurante? Sí, yo soy dueño el gerente de 2 restaurantes. Entonces, pues se nota en las comidas de Navidad, pues se nota, ha bajado, pues. El otro día me pedían una encuesta y digo, espérate al 19 o el 20 porque está la semana fuerte, no me lo pidas. Eso igual que si te pide encuesta el 1 de agosto de cómo te ha ido el verano, ¿no? Digo, vamos a esperar esta semana. Pero sí hace unos comparativos, ya el año pasado se notó un descenso y este año muy grande. Yo calculo entre el 30 y el 40%. Fíjate, la gente, pues, el 40%. Sí, entre el 30 y el 40%, sí. Es casi porque la economía familiar primero se dedica a la alimentación, eso está claro, igual que dicen que las grandes superficies de alimentación han subido, están hablando de un 7 y pico por ciento, no sé si será cierto o no, pero lo que está claro es que tú lo primero que acomodas es el tema de la alimentación en casa, llámase a través tuyo, a través de tu mujer o el que lleva el asunto, ¿no? Y el ocio, por supuesto, baja, pues la noche prácticamente en la restauración se ha bajado, no te digo un 40, te digo un 70. Somos colegas tú y yo, sí. Yo tengo un barecito, sufro un barecito. Pues ya sabrás, entonces. ¿Cómo no? Es que estás hablando del 40 y el 50%. No, digo que el 40 a lo mejor en lo que el 40 es. El 50%. Pero que la noche, te digo, el 70 al 80, el 80 tranquilamente. Y en estas fechas que a lo mejor, aunque uno tenga poco, algo hace, yo creo que vamos a tener un primer trimestre muy preocupante, salvo que empezamos a ver, porque yo creo que la gente está preparada y dispuesta a sacrificarse, pero siempre y cuando vea que aquí nos sacrificamos todo el mundo, ¿no? Claro. No siempre el mismo, como bien decía esta buena señora antes, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres concretamente, Miquel? Bueno, que hay que... O sea, lo que está claro es que milagros no van a hacer los que vienen, eso está clarísimo.
pero sí tiene que haber una serie de medidas encaminadas a. Y como muy bien decías antes, creo que eras tú, el tema de Andalucía lo tenemos ahí caliente, pero claro, para que la gente se decida o no a otro cambio, tiene que haber algo, algunos, no sé, algunas ilusiones, algunas expectativas, el tema de poner en marcha medidas de temas sobre todo yo creo que las pymes se las cepillaron, el autónomo se lo cepilló, el emprendedor no se le dan respuestas, y yo soy de la opinión de que 10% son 1000 y 1 por 1000 es 1000. O sea que una empresa de 1000 yo creo que es muchísimo peor, que exige muchísimo más que 10 empresas de 100. Porque 10 empresas de 100 caen 2 y siguen 9,80. Somos también, en este programa somos defensores de las pymes. Sí, porque además es cierto, como dice Miquel, pero es que además está demostrado. Creo que las medidas que se pongan van a ser Ayer un hablamos fiel de la reflejo. Diputación de Cádiz y las ayudas que ha habido a las pymes. Yo creo que va a ser fiel reflejo a que la gente se ilusione, y eso va a ser un banderazo para que... Es evidente que lo que hay que activar es porque si lo que le queda a este nuevo gobierno cuando realmente empiece a estar ejecutivo es una tarea ímproba y muy importante, pero trascendental para todos los ciudadanos, como le pasará al nuevo gobierno que salga de las urnas en Andalucía a partir del mes de marzo. Será una gran tarea, pero también muy importante y trascendental para nuestro futuro. Las pymes y los autónomos que crean sus pocos puestos de trabajo son muchísimo más importantes que las grandes empresas. Las grandes empresas además están en unos circuitos distintos y en un momento dado se benefician de subvenciones por localizarse territorialmente en una zona, que es lo que la política que tradicionalmente ha venido realizando el Partido Socialista Obrero Español en las administraciones públicas andaluzas y españolas. Se localizan, pero igual que cuando se le acaban las subvenciones se deslocalizan y no tienen ningún problema y se van a donde haga falta, a la India, Singapur, se venden al mejor Marruecos, postor. Evidentemente, y además eso no hay ningún problema con eso. Entonces, los que sí se van a quedar trabajando en su localización, en Andalucía o en donde sea, van a ser los pequeños y medianos empresarios y los autónomos, porque ahí es donde radican, están sus vidas, están las vidas de su familia, están comprometidos con sus clientes y con sus proveedores y generan todo lo que es una red económica. Apoyar, entre ellos impuestos. Claro, efectivamente. Y para apoyar lo que estaba diciendo Miquel, efectivamente, esto se demuestra, este dato que al final nos ha contado la información de Almudena, lo que nos traslada es cómo se ha venido deteriorando la economía de los andaluces en los últimos años. Eso es lo que realmente cuenta. Porque el que cada vez gasten menos no es por una intencionalidad de ahorrar o de... No, es que cada vez lo que ha tenido el andaluz es menos renta disponible, producto de la crisis y producto del desastre económico que tenemos en Andalucía, gracias a la Administración Socialista de la Junta de Andalucía, porque se ve precisamente, y apoyando lo que estabas diciendo antes, cuando se ve en la encuesta, que donde más se está ahorrando es precisamente en el capítulo de ocio, restauración, hostelería y tal, es donde más se está ahorrando, y en la compra de lotería y cosas de este tipo, es decir, de lo que evidentemente una familia puede prescindir en principio más fácilmente. Y lo que más se gasta en la estructura de gasto de Navidad, lo que más se gasta es lo tradicional, los alimentos, es decir, los alimentos propios de la Navidad, y los juguetes y regalos. Claro, ¿no vas a regalarle un juguete a tu hijo? Pues claro que sí. Harás lo que tengas que hacer. Si trasladamos eso, los números que dice Juan Carlos al contexto del Estado y después los comparamos con Andalucía, tenemos lo siguiente, porque salía una encuesta de Eurostar, creo que era antes de ayer concretamente, y decía que España ha bajado de 2002 a 2011 9 puntos y medio porcentuales, es decir, estábamos en el 109,5% de renta media de la Unión Europea y estamos actualmente, lo ponemos en el 100%. Significa que si Andalucía, que estaba al 75% a su vez de la renta española, es que tenemos un diferencial del 30%, del 30 y tantos %. Por lo tanto, la situación andaluza tendría que ser casi considerada como lo que se ha hecho actualmente en Alemania, de establecer una legislación en cierto momento distinta para la antigua Alemania democrática,
porque realmente se funciona en un contexto absolutamente distinto. Tiene otro ritmo, ¿no? Cuando las diferencias son del 30% en el nivel de renta, hay que considerar una legislación en ocasiones específicas, porque si no es imposible salir de la atolladera donde estamos, con toda seguridad. Ese sentirse diferente de los andaluces a mí no me gusta nada. Pero a nivel de legislación en ocasiones va a ser necesario... Necesitaríamos que nos tratasen de diferente forma modo. diferente, sí, porque es la misma teoría que cuando se aplica una serie de subvenciones a segmentos de la población, a la discriminación positiva. Bueno, pues para tú poder ser igual que el otro, en un momento determinado te tienen que discriminar positivamente, mediante legislación. Bueno, pues eso es lo que yo entiendo que tarde o temprano habrá que hacer con Andalucía, necesariamente. Fernando Agustín, es que de hecho nos han discriminado positivamente a lo largo de estos años desde la Unión Europea con los fondos FEDER, precisamente con los fondos europeos. El problema es que eso no se ha administrado correctamente, porque durante muchos años se nos ha estado discriminando positivamente. ¿Y dónde están los resultados de esos fondos? Bueno, en algunos casos donde no deben estar, donde decía esa señora que no deben de estar, efectivamente. Fran. Varias vías y al final a ver si consigo que converja todo en lo mismo. Hablaba antes Miquel, yo creo muy acertadamente, y hablaba de la palabra milagro. Que hace falta un milagro realmente para reconducir esto. Yo recuerdo unas declaraciones de Arturo Fernández, del vicepresidente de la COE, que además es un hombre de la hostelería. Sí. Su grupo Canto Blanco, pues un grupo con mucha historia a nivel madrileño y a nivel nacional. Y Arturo Fernández, a escasos 15 días de las elecciones del 20N, decía que Mariano Rajoy no era la Virgen de Lourdes, ¿no? Es cierto, o sea, pero va a haber no va a haber milagros, pero va a haber que trabajar muchísimo y de firme desde el minuto uno, ¿no? de este nuevo gobierno para el cual queda apenas una semana. Eso por un lado. Por otro, a mí me preocupa realmente esa pérdida de poder adquisitivo mes a mes y año a año desde que ha comenzado la crisis de los españoles y de los andaluces. Realmente estamos ahora a unos niveles casi rozando lo ínfimo, ¿no? Y realmente nos encontramos con familias, como decía Agustín antes, que a la primera semana, los primeros 10-15 días del mes, realmente tienen ya muchísimas necesidades para afrontar solamente la compra de comida. Eso por otro lado. Tenemos también, en el sentido de las cifras, hemos tenido un puente que no ha sido precisamente bueno en lo turístico. Estamos en una comunidad en Andalucía que vive esencialmente también del turismo y se han llegado a cifras de ocupación que han rozado, no han superado ni siquiera el 50%. Quiero decir con esto, ante este panorama realmente desolador, y aún así que lo tenemos que asumir como nuestro, como propio ahora mismo en Andalucía, que va a haber que trabajar de firme porque no hay realmente ni un sector que se libre ahora mismo de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que abarca la palabra crisis. Cierto. Pero yo creo que la gente está dispuesta a asumirlo y lo ve porque además es la única solución, la única salida que tiene. Lo que quizás es que llevamos 3 o 4 años con el pie cambiado. Cuando hay alguien que ha puesto medidas en su momento, que la está viendo con respecto a los demás, pues nosotros hemos vivido en un mundo de fantasía, de ilusión, nosotros nos tenemos, y siempre ha sido que nosotros estábamos al margen de toda esa historia. Cuando quizás hace 4 años había que empezar a haber puesto medidas que nos van a venir todas juntas. Quizás no, exactamente hace 3 o 4 años, claro, desde el 2007, vamos, para no engañarnos. Y nos van a venir juntas. Pero el problema de todo esto es que para tú poder arreglar algo tiene que tener un diagnóstico certero. Y ayer aparecía en la prensa el problema de la caja del Mediterráneo, con un agujero de 17.000 millones. Es decir, el problema básico de empezar a arreglar la situación es el problema de arreglar el problema financiero. Si realmente no sabemos lo que tenemos entre manos, yo es que comprendo perfectamente que los inversores internacionales, las agencias de rating, etcétera, desconfíen de nosotros. Cada día sale un dato nuevo y distinto, y por supuesto siempre negativo. Porque si fueran positivos, bueno, pero es que son siempre negativos. La inspección, es decir, y esto en el fondo yo entiendo que es un mal que padece el Estado. El Estado que tiene que ser fuerte, con fortaleza y en su dimensión justa. Aquí es sobredimensionado y sin ningún tipo de fortaleza. Y por ejemplo, en el caso financiero, pues esto hay que achacárselo a la inspección del Banco de España, que carece de los funcionarios, inspectores, de la necesaria independencia técnica en la confección de sus informes. Y cuando se han hecho y advirtieron de la crisis,
obviaron esos informes la cúspide del propio Banco de España. Es decir, que hay una serie de cuestiones que esto hay que cambiarlo radicalmente. Si no se arregla el problema financiero, este país no va a ningún sitio. Y hoy vemos que hay un problema que en su día estaba cuantificado por las auditorías oficiales del Banco de España en 5.000 millones y hoy resulta que son 17.500 millones de pesetas. Esto es imposible de solventar hasta que no se tenga la información certera para poder emitir un juicio correcto y disponer de una legislación que arregle sobre la base de la información. Sí, hay que tener todos los datos para aplicar la solución. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos quedan unos minutitos antes del segundo corte publicitario. Si os parece, vamos a pasar de tema. ¿Conocéis el caso del minero que cobró como tal y que jamás pisó una mina? Almudena nos lo cuenta. Volvemos a hablar del ERE de la faja pirítica de Huelva y es que se ha descubierto un nuevo intruso que nunca ha trabajado en la minería y que además fue afiliado del sindicato mayoritario UGT. La juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, centra su investigación en la Sierra Norte de Sevilla debido a la abundancia de empresas que recibieron presuntamente subvenciones fraudulentas de esta trama de los expedientes de regulación de empleo irregulares. Vamos a ver con más detalle esta información en el siguiente vídeo. La Junta prejubiló como intruso al responsable de la UGT en una comarca clave de los ERE. Juan Gómez Parra, militante del Partido Socialista en un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla, fue incluido en el ERE de la faja pirítica de Huelva, pese a no haber sido nunca minero. La zona norte de la capital andaluza es uno de los focos principales dentro de la trama y sobre él la juez Mercedes Alaya ha iniciado una investigación en profundidad. El intruso estuvo cobrando una pensión fraudulenta durante años hasta que el pasado mes de marzo la Junta ordenó paralizar los pagos. Se trata de la misma póliza en la que fueron incluidos los intrusos que denunciaron a Manuel Chávez, entonces presidente de la Junta. Gómez Parra nunca ha trabajado en la minería y desde el 1 de abril de 1999 solo figura ante la Seguridad Social como beneficiario de una pensión contributiva. Incluso existe un informe firmado por 2 funcionarios en el que se deja constancia que el intruso es beneficiario de una prejubilación a pesar de no haber trabajado en el sector. En esta zona también se localiza una trama de empresas que controlaba un exconcejal socialista, en la que habría recibido más de 13 millones de euros en ayudas directas del conocido Fondo de Reptiles. Fran García. Bueno, pues está claro que nos encontramos con un nuevo caso adscrito a este famoso Fondo de Reptiles, a la partida 31L, y que realmente no le vemos nunca el final. Juan Carlos, realmente esto parece inabarcable por su magnitud, porque semana a semana yo creo que los espectadores dirán, bueno, pues qué pesados, ¿no? Siempre hablando de los seres, pero es que realmente nos encontramos con casos diversos y de lo más extraño, porque esto es un minero, o por lo menos una persona que tenía cierta relación con esa zona, con esa faja pirítica de la provincia de Huelva, y que realmente no había desempeñado trabajo como tal. A mí lo que me sorprende es que yo no esté en ningún ERE, porque vamos, está todo el mundo en los ERE, hay una cantidad de gente. Casi todo. Lo que dijeron los de Huelva, y que oye, que claro, a nosotros. De hecho, este proviene de ese momento, precisamente, este señor proviene de ese momento, cuando dijo, señor presidente de la Junta de Andalucía, don Manuel Chávez, aquí hay unos cuantos que no está... Se está cometiendo una irregularidad. Con nosotros también queremos estar. Bueno, pues mire usted, señor presidente de la Junta, todos queremos estar ya. Además, este señor regenta un bar también, o sea, es un ERE muy particular, en fin. Curiosamente, este señor que no ha pisado una mina, este señor que no tiene ninguna razón para favorecerse del ERE... Bromas aparte, ¿por qué se lo dan? Eso te iba a decir, este señor, no nos olvidemos que es sindicalista de UGT y militante del Partido Socialista Obrero Español. Y en una comarca tan concreta como la Sierra Norte de Sevilla, una comarca que ha sido... ¿Y este señor recibe ese ERE, que es un dinero? ¿Se valora? A lo mejor no se ha dado cuenta en la... Vale, ¿y qué les da a cambio? ¿Qué les da a cambio? Pues me imagino que lo que le estará dando es influencia en aquella zona. Bueno. ¿Quieres añadir algo? Sí, que aquí una vez más las responsabilidades no son solamente de la administración de la Junta de Andalucía, sino también tiene mucho que decir aquí el sindicato UGT y posiblemente también incluso el otro. Pero la UGT con toda seguridad, porque sale salpicado permanentemente, del señor Juan Lanza y en último extremo ya este último señor. Claro, el problema es que el Fondo de Reptiles era el segundo escalón, pero después del ERE.
porque en el fondo, bueno, cotidianamente se le llama el asunto de los ERE, pero realmente el ERE, el fondo era la consecuencia del ERE, y en el ERE el acuerdo en donde participaba la administración con los sindicatos y en su caso el empresario. Pero el fondo era la consecuencia necesaria e inmediata para obtener el previo acuerdo en el expediente de regulación de empleo. Y ahí tienen mucho que decir los sindicatos. Y yo creo que esa institución en Andalucía, desgraciadamente, no se ha gestionado adecuadamente. Yo siempre he propuesto que esa competencia debería de haber pasado hace mucho tiempo a los órganos jurisdiccionales, a los jueces, directamente, y aplicar estrictos criterios técnicos de legalidad y nunca de oportunidades políticas como se vienen haciendo en Andalucía, cosa que espanta la inversión. Sí, ¿verdad? Bueno, pues hablamos de los ERES, lógicamente. Hablamos de los ERES porque es un tema importante, no, lo siguiente, porque se ha movido mucho y se mueve mucha cantidad de dinero, y es un dinero que pertenecía concretamente o iba destinado a otras cuestiones que no eran estas. Tanto es así que yo os invito a que sigáis con nosotros después de publicidad, porque tenemos otro caso de otro ERE que tiene que ver con, bueno, fijaos cómo es, el Fondo de Reptiles como arma electoral. Lo hemos titulado así. No os lo perdáis, volvemos en nada y menos.